Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Esta afirmación de Janet Jara, ex ministro del Trabajo y actual candidata presidencial del Partido Comunista, causó polémica cuando la pronunció en una entrevista en abril pasado. Polémica injustificada porque es totalmente coherente con el ideario de su partido, según ha quedado expuesto en el informe del Congreso Nacional realizado en enero y publicado en su sitio web. Vale la pena echar un vistazo a las conclusiones que se contienen en ese documento. El PC no solo es parte del actual gobierno, sino que su relevancia en la vida nacional supera ampliamente el apoyo que obtiene en las elecciones. Además, su influencia la ejerce no solo en las instancias en que actúa oficialmente, sino también en centros de alumnos, sindicatos y movilizaciones populares, o aquello que se suele llamar la calle. Por lo tanto, comprender sus criterios de acción permite anticipar buena parte de la contingencia nacional. Como no disponemos de tiempo para un examen completo del informe, he seleccionado algunos puntos. El documento comienza con una cita de Lenin, principal ideólogo de la Revolución Bolchevique de 1917, que dio origen a la Unión Soviética. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Esta frase data de junio de 2019. El año anterior, Lenin había declarado lo siguiente: los kulaks son los enemigos rabiosos del gobierno soviético. Estos chupasangres se han enriquecido con el hambre del pueblo. Estos piojos han chupado la sangre de la gente trabajadora y se han enriquecido mientras los obreros de las ciudades y de las fábricas pasaban hambre. Guerra despiadada contra los kulaks. Muerte a todos ellos. El contexto de este discurso fue el conflicto entre el gobierno dirigido precisamente por Lenin y los campesinos propietarios de tierras, llamados kulaks, a raíz de la reforma agraria a la que estos se opusieron, generándose una guerra civil con requisas de cosechas que desembocó en una hambruna que afectó a unas 30 millones de personas y de las cuales se estima que al menos 5 millones murieron. Paralelamente, morían otros 8 millones producto de otra guerra civil contra el ejército que se oponía al nuevo régimen y la persecución de opositores. Cuando Lenin falleció en 1924, su gobierno dejaba al menos 13 millones de muertos. Que más de un siglo después, el Partido Comunista Chileno inicie el informe de resoluciones de su Congreso Nacional con una cita del hombre que instauró un régimen que nació con violencia y derramamiento de sangre, dice mucho respecto de su forma de entender la política. Siguiendo con el informe, en el apartado Antiimperialismo y lucha por la paz, el partido se declara antiimperialista, internacionalista y solidario con los pueblos que luchan por su autodeterminación. ¿Significa esto que el PC pretende promover los intereses de Chile frente a potencias extranjeras? En absoluto. Fíjese usted que como aplicación de este principio, el informe proclama la importancia de fortalecer las relaciones con China. Aclaremos, por China no debe entenderse el pueblo chino, sino el Partido Comunista Chino, en el poder desde 1949, o sea, 76 años, tiempo durante el cual llevó a cabo el gran salto adelante entre 1958 y 1962 y que se tradujo en la muerte de unos 40 millones de personas. Llevó a cabo la Revolución Cultural de 1968 a 1976, causando la muerte de otros 20 millones. Reprimió la protesta estudiantil de la plaza de Tiananmen en 1989 con varios miles de muertos. Hasta hoy mantiene los laogai, centros de trabajo forzado donde disidentes del régimen son encarcelados para trabajar en condiciones de esclavitud en la producción de artículos que luego se exportan al resto del mundo a precios baratísimos. Continuando con el tema del antiimperialismo, el informe proclama el apoyo del partido a los procesos revolucionarios en América Latina y la necesidad de desarrollar una política migratoria. Pero fíjese usted que esos procesos revolucionarios son promovidos precisamente por el Partido Comunista Chino, y la política migratoria es un eufemismo para referirse a una migración descontrolada, cuyo resultado es la desestabilización del país, como está ocurriendo en todos los países que hacen las veces de receptores, dejándolos en condiciones de convertirse en presas de cualquier potencia, sí, como China, y de organismos internacionales. Entonces, el antiimperialismo que proclama el PC debe entenderse como una postura no a favor de Chile como país soberano, sino en contra de la civilización cristiana occidental, cuyos valores están en la esencia de nuestra nacionalidad. En otras palabras, para el Partido Comunista,
Chile debe despojarse de sus raíces cristianas y quedar sometido al imperialismo cultural marxista que hoy es encarnado por el proyecto de dominio mundial del Partido Comunista Chino. El informe sostiene que el modelo neoliberal de nuestro país ha sido diseñado para transitar de lo público a lo privado, lo que plantea la necesidad de redefinir la democracia como el reemplazo del Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho para transitar de lo privado a lo público. ¿Qué significa Estado social y democrático de derecho? Que es el modelo al que el Partido Comunista aspira a construir. En términos generales, significa que la solución de los problemas públicos le corresponde a la casta política que controla el aparato estatal, mientras que la sociedad civil, es decir, las familias y las instituciones creadas por estas, pueden participar solo y en la medida en que quienes controlan el Estado lo permitan. Obviamente, el PC asume que en un mundo ideal ellos controlan el Estado, por lo que un Estado social y democrático de derecho, que la derecha intentó consagrar en el segundo proyecto de constitución que rechazamos en diciembre de 2023, no es otra cosa que un nombre socialmente correcto para un Estado de tendencia totalitaria. El informe sostiene que la democracia debe ser entendida como un proceso continuo que trascienda los mecanismos electorales tradicionales, avanzando hacia una revolución democrática. Para el PC, la democracia no consiste en un conjunto de instituciones que permitan la alternancia en el poder. Para ellos, la democracia es una revolución continua, dirigida hacia una situación utópica, consistente en un orden social en donde todos seamos iguales. Uno de los muchos problemas que presenta esta utopía es que, como es irrealizable, está siempre en construcción, por lo que quienes manejan el poder estarán siempre realizándola y todas las dificultades que se presenten se explicarán porque la revolución no estará aún terminada. Es lo que ocurre en Cuba, en donde después de 65 años los comunistas siguen realizando la revolución con el consiguiente deterioro permanente de las condiciones de vida del pueblo. Así se explica que, para Janet Jara, Cuba sea una democracia a pesar de ser un sistema político de partido único. Más aún, Cuba es un ideal de democracia, porque el monopolio del poder en manos del Partido Comunista garantiza que la revolución siga su curso hacia una meta a la que nunca se termina de llegar y a la que solo es posible acercarse. La experiencia histórica lo demuestra. Los comunistas no quieren la alternancia en el poder porque lo quieren para ellos en forma exclusiva, y una vez que lo conquistan, se perpetúan en él, salvo que se les eche por la fuerza. En el apartado Sujeto de los cambios, el informe afirma: el sujeto principal del cambio siguen siendo las trabajadoras y los trabajadores, aunque las nuevas dinámicas laborales exigen una caracterización profunda y actualizada. Agrega, el feminismo interseccional debe articular las luchas de género con las demandas de clase, etnia y nacionalidad. La crisis climática impulsada por el neoliberalismo exige un enfoque basado en la justicia climática y el ecosocialismo. En estos planteamientos se aprecia la vigencia del paradigma de la lucha de clases como forma de interpretación de la realidad social. La única diferencia con el planteamiento marxista clásico es la ampliación del sujeto oprimido, conformado ahora no solo por obreros, llamados trabajadoras y trabajadores, sino también por mujeres, minorías raciales, sexuales, etc. El ideario marxista, que en su versión clásica explicaba la realidad en términos económicos, lleva su visión de conflicto a todas las manifestaciones de la cultura y ámbitos de la sociedad. Es el marxismo cultural o ideología woke. Y como el marxismo se alimenta del conflicto, los comunistas siempre están identificando nuevos, imaginarios grupos oprimidos cuya representación se atribuyen: indígenas o pueblos originarios oprimidos por cristianos descendientes de europeos hispanos, alumnos oprimidos por sus profesores, hijos oprimidos por sus padres, animales y plantas, o sea, el medio ambiente, depredado por el género humano, etc. Para los marxistas, todas las relaciones humanas son de sometimiento, de explotación. Para ellos, el amor, la entrega, la generosidad, el servicio, la colaboración, no existen o no tienen relevancia social. En su estrecha visión del ser humano y de la sociedad, no cabe lo mejor del espíritu humano, solo lo peor. Esta visión, siendo falsa, es tremendamente atractiva, pues la complejidad de la vida real está conformada por luces y sombras, lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, y todas las posibilidades intermedias. En consecuencia, por más sana que sea una sociedad, siempre habrá situaciones de abuso, lo que explica que mucha gente, sobre todo jóvenes,
tomen la parte por el todo y terminen por otorgarle credibilidad al marxismo. Además que ello les permite eximirse de la responsabilidad de sus propios fracasos. Y una vez que se le otorga credibilidad, suscita adhesión. Por eso la ideología marxista, en su versión cultural o woke, es más perversa y dañina que la versión clásica. Y eso también explica el interés de los comunistas por suscitar conflictos en todos los ámbitos, partiendo por la familia. En el apartado Nueva etapa de lucha, el informe declara: la movilización social es la principal herramienta para generar cambios estructurales. Agrega que valora positivamente así la llama, revuelta social de 2019, porque puso en jaque el modelo político y económico imperante, que las demandas de dignidad y justicia social siguen vigentes y que el partido no estuvo a la altura de los requerimientos, optando por una salida institucional que favoreció la preservación del statu quo. Respecto del futuro próximo, el informe plantea que la movilización social históricamente se intensifica durante los gobiernos de derecha con un incremento del interés en nuestro partido, que el objetivo de una nueva constitución sigue vigente y que las demandas que originaron el estallido social permanecen latentes y podrían desencadenar un nuevo proceso constituyente. Que el PC declare su aprobación a la insurrección de 2019 no nos sorprende en absoluto. Sin embargo, resulta muy reveladora su autocrítica en cuanto a que su actuación haya terminado favoreciendo una salida institucional, pues revela que para ellos el objetivo era el derrocamiento del gobierno y el derrumbe del sistema democrático. El PC no ha renunciado a esta aspiración, por el contrario, estima necesaria la continuación de las movilizaciones, las que por estrategia debían amainar durante el actual gobierno del Frente Amplio, del cual son parte y al que declaran lealtad, pero deberán reactivarse en un eventual gobierno de derecha. La consecuencia que cabe extraer de lo anterior es clara. Si las elecciones de este año son ganadas por la derecha, el PC promoverá una nueva insurrección, procurando esta vez evitar errores que permitan una solución pacífica. La pregunta que cae de cajón es: ¿qué hará ese gobierno de derecha frente a la casi segura insurrección? ¿Buscará nuevamente una salida negociada o aplicará la Constitución y las leyes? ¿Tolerará el desorden público, la destrucción de la propiedad privada y pública, los saqueos, los incendios y toda la barbarie que sufrimos hace 5 años? ¿O recurrirá a la fuerza legítima para defender a las personas y a las instituciones? Para decidir nuestro voto en las próximas elecciones es fundamental que los comunicadores planteen esta pregunta a los candidatos de las fuerzas democráticas para que contesten sin rodeos, sin vaguedades, sin eufemismos. Con la respuesta que nos den, podremos solo entonces votar en consecuencia. Soy Gastón Escudero Poblete, doctor en Gobierno para FNM.